periodísticos. En la pregunta 1, usted debe leer con atención el siguiente texto. El título dice: Ministra de Educación María Brown sostiene que habrá evaluación constante al retorno progresivo y voluntario a las aulas. De los 1.301 establecimientos educativos habilitados para el retorno progresivo y voluntario desde el 7 de junio, ¿cuántos han regresado? Cerca de 940. Ya están en clases a lo largo de esta semana, presenciales me refiero. Algunas han planteado iniciar la próxima semana y otras, sobre todo en régimen sierra, han planteado como fecha de inicio ya el año lectivo siguiente, en septiembre. ¿Ya? Usted deberá leer esta información. Acá vemos las preguntas y respuestas que usted debe leer en casa detenidamente. Esta información fue tomada del siguiente enlace que se encuentra en el diario El Universo. Luego de que usted haya leído en casa detalladamente cada una de estas preguntas, debe responder la número 2, que nos dice: ¿cómo se llama el tipo de texto reflejado en la pregunta 1? Solo con observar nosotros la estructura o la forma de este texto, como vemos por aquí, preguntas y respuestas, ¿a qué tipo de texto nos estamos refiriendo? A ver. Bien, este tipo de texto que ustedes observan, preguntas y respuestas, se trata de una entrevista. ¿Ya? No se olviden, es una entrevista. Nosotros vemos la estructura así, preguntas y respuestas, ya nos imaginamos que se trata en este caso de una entrevista. Bien, entonces aquí deberá responder usted entrevista. Luego el literal B nos dice: ¿podría decirme si su unidad educativa consta en el listado del Ministerio de Educación como aprobada para el retorno progresivo y voluntario a clases? A ver, ¿nuestra institución consta en ese listado? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces usted debe poner aquí si consta. Luego, la siguiente pregunta, literal C: en lo que respecta a la infraestructura, ¿podría decirme si su establecimiento educativo está en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes? ¿Sí? Sí. Y ahí usted va a explicar si la respuesta es sí o si es no, pero va a detallar un poquito más de información, ¿no? Tal vez hay padres de familia, incluso estudiantes, que estuvieron en lo que es la Minga y se pudieron dar cuenta cómo está, pudieron observar más o menos cómo se encuentra nuestra institución en cuanto a la infraestructura. Luego, en el literal D, ¿está de acuerdo con el retorno progresivo y voluntario a clases? Explique su... Si usted pone sí, debe explicar por qué sí. Y si usted pone no, va a explicar por qué pone no. Estas preguntas son personales. De acuerdo al criterio y a los pensamientos de cada estudiante, son las respuestas de cada una de estas preguntas. Bien, luego tenemos los textos periodísticos. ¿Sabías que los textos periodísticos son aquellos que se publican en medios de comunicación, ya sean revistas, diarios o portales de noticias? Su función principal es informar, opinar o analizar un tema que es de relevancia para la ciudadanía. Según su formato, extensión y abordaje del tema, existen distintos géneros periodísticos como noticias, crónicas, entrevistas, entre otros. Además, pueden tratar temas muy variados: política, economía, información internacional, deportes, espectáculos, educación, entre otros. Los textos periodísticos se pueden dividir en tres grandes grupos: géneros informativos, de opinión, y tenemos los mixtos. Dentro del género informativo, la intención de estos textos es la de informar, dar a conocer y explicar hechos y acontecimientos recientes y de interés general. Forman parte de este género la noticia,
el reportaje informativo y la entrevista informativa. Dentro de los géneros de opinión, incluyen opiniones sobre temas de interés, pudiendo ser de actualidad o no. En este género se utiliza la argumentación. Se incluye en este género la columna o comentario, el editorial, artículos de opinión, carta del lector, la crítica. Dentro de lo que son los géneros mixtos, ofrecen información más opinión, se relacionan con este género la crónica y algunos tipos de entrevistas y reportajes personales. Entonces aquí incluyen crónicas, entrevistas personales y reportajes personales. Luego de leer detenidamente usted en casa toda esta información, debe completar el siguiente esquema gráfico sobre la clasificación de los textos periodísticos. Nosotros vamos a escribir aquí algunos ejemplos que pertenecen al género informativo, al género de opinión, al género mixto. Por ejemplo, al género informativo, ¿qué ejemplo podemos poner ahí? ¿Qué textos pertenecen a ese género? ¿Verdad? Aquí entonces usted debe escribir noticias. ¿Qué más? Reportaje. Noticia y reportaje, en este caso informativos. Como hay dos puntitos, usted debe escribir dos tipos de textos que de igual forma usted los puede sacar de aquí. ¿Ya? De aquí va a sacar toda esa información para poder llenar este esquema gráfico.